Descubrí que ya no estaba en este mundo, y la responsable era la persona en quien más confiaba. Abrí los ojos y sentí la familiar sensación de los rayos del sol filtrándose por la ventana de mi habitación. Me quedé mirando el techo por un momento, tratando de recordar el sueño que había tenido. Algo en mi pecho se sentía extraño, como si hubiese olvidado algo importante, pero la sensación se desvaneció cuando escuché mi alarma sonar. Me levanté de la cama, desperezándome con lentitud. Todo parecía normal, mi ropa estaba doblada sobre la silla, la brisa entraba por la ventana y el aroma del café flotaba en el aire. Me dirigí al baño y encendí el grifo, pero cuando intenté tomar agua entre mis manos, el líquido simplemente pasó a través de ellas. Parpadeé varias veces. Debe ser mi imaginación, pensé. Moví los dedos frente a mi rostro y respiré hondo. Todo estaba bien. O eso quería creer. Bajé las escaleras esperando encontrar a mi madre en la cocina, como siempre. Pero no estaba allí. Extrañada, la llamé, pero no recibí respuesta. Deambulé por la casa, sintiendo una sensación extraña en el ambiente. Todo parecía igual, pero había un silencio inquietante que no lograba comprender. ¿Mamá? Llamé de nuevo con el ceño fruncido. Nada. Ni un solo sonido. Con el corazón latiendo más rápido de lo normal, tomé mi bolso y salí a la calle. Había gente caminando por la acera, coches pasando, niños riendo en el parque. La ciudad estaba llena de vida, como siempre, pero algo en el aire se sentía denso. Como si yo no encajara del todo. Intenté hablar con una mujer que pasaba junto a mí, pero me ignoró por completo. Fruncí el ceño y me coloqué en su camino. Disculpe, ¿puede decirme la hora? No hubo reacción. Actuó como si yo no estuviera allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me giré hacia un grupo de chicos en la entrada de una cafetería y me acerqué a ellos. Hola, ¿pueden ayudarme? Nada. Nadie me miró. El miedo comenzó a arraigarse en mi pecho. Corrí por la acera, intentando llamar la atención de alguien, de cualquiera, pero cada persona pasaba a mi lado sin notar mi presencia. Estaba en medio de una ciudad llena de vida, pero era como si yo no existiera. Mis manos temblaban. Mi respiración se volvió errática. No entendía qué estaba pasando. Apreté los ojos, sintiendo el calor de la desesperación en mi garganta. Si esto era un sueño, ¿cuándo iba a despertar? Por favor, alguien, murmuré con la voz quebrada. Entonces, lo vi. Él estaba al otro lado de la calle. Su mirada se cruzó con la mía, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, alguien me vio. Mi corazón se aceleró mientras cruzaba la calle apresurada. Él frunció el ceño y dio un paso hacia atrás, sorprendido. ¿Mía? Susurró, con la voz temblorosa. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando escuché su voz. Era mi novio, Daniel. Si alguien podía explicarme lo que estaba pasando, era él. Daniel. Exclamé, sintiendo un alivio momentáneo. Pero la expresión de Daniel no era de felicidad. Era de miedo. No puede ser, susurró, retrocediendo un paso. El alivio en mi pecho se desmoronó. Algo estaba terriblemente mal. ¿Qué pasa? Daniel, ¿por qué me miras así? Él tragó saliva y miró a su alrededor, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Mía, tú ya dejaste este mundo. El mundo se detuvo. Las palabras de Daniel hicieron eco en mi cabeza como un trueno. Mi respiración se entrecortó. Mi mente intentó rechazarlo, intentó encontrar una explicación lógica, pero en el fondo de mi corazón supe que algo no estaba bien desde el principio. Miré mis propias manos, temblorosas y pálidas. Intenté recordar la última vez que había sentido hambre o cansancio, pero no pude. Mi mente estaba vacía, llena de lagunas que no podía explicar. No, eso no puede ser verdad, susurré, dando un paso hacia atrás. Sentí el frío de la brisa nocturna en mi piel, pero era diferente. No era el frío del viento, sino un frío interno, como si estuviera hecha de aire. Daniel dio un paso hacia mí, su expresión rota entre el miedo y la tristeza. ¿Cómo es posible que estés aquí? Yo también quería saberlo. ¿Y si ya no estaba en este mundo, qué había pasado? No tiene sentido, dije en voz baja, mi mente trabajando frenéticamente para encontrar una explicación. Tal vez estoy en coma. Tal vez solo estoy soñando. Daniel negó con la cabeza, sus ojos vidriosos por las lágrimas. Mía, yo estuve en tu despedida. Estuve allí cuando dijeron que te habías ido. Su voz se quebró. No puedes estar aquí. Me llevé las manos a la cabeza. No podía ser cierto. Tenía que haber otra explicación. Miré a mi alrededor, desesperada por encontrar algo que me anclara a la realidad, pero la gente seguía pasando a mi lado sin verme, sin escuchar mis súplicas. Daniel me observaba con el corazón roto.
Era como si no supiera si debía acercarse o alejarse. Al final, dio un paso adelante y alzó una mano, dudando. Cuando sus dedos tocaron los míos, una corriente de electricidad recorrió mi cuerpo. No era un simple roce, era algo más profundo. Mía, susurró. Si estás aquí, significa que hay algo que aún no ha terminado. Lo miré fijamente, sintiendo el peso de su afirmación. Si realmente ya no estaba en este mundo, entonces había algo que aún debía descubrir. Algo que me mantenía atada a este lugar. La verdad estaba enterrada en mi memoria perdida. Y ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Las palabras de Daniel seguían resonando en mi cabeza. Tú ya dejaste este mundo. Se sentían irreales, imposibles. Miré a mi alrededor, esperando que todo volviera a la normalidad, pero nada cambió. La gente pasaba junto a nosotros sin notar mi presencia. Nadie reaccionaba ante mi voz, mis gestos o mi desesperación. Solo Daniel me veía, y su expresión de horror lo decía todo. No, esto tiene que ser un error, murmuré, sacudiendo la cabeza. Intenté tocarle el brazo y, para mi alivio, mi mano no lo atravesó. Sentí el calor de su piel, la presión de sus músculos bajo mi tacto. Si realmente ya no estuviera aquí, ¿no debería ser intangible? Daniel, por favor, dime que esto es una broma. Él me miró fijamente, su rostro reflejando una mezcla de confusión y miedo. Mía, te vi dentro de un ataúd. Asistí a tu despedida. Han pasado 2 semanas desde que te fuiste. Su voz se quebró al final de la frase, como si aún no pudiera aceptar lo que decía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté recordar algo, cualquier cosa, pero mi memoria era un vacío angustiante. No puede ser, susurré. Yo desperté en mi casa esta mañana. Todo estaba normal. No, Mía, Daniel negó con la cabeza. Tu casa está vacía. Tu madre no ha salido de su habitación en días. Tu padre apenas habla con nadie. Están de luto. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies, pero Daniel me sujetó antes de que pudiera caer. Apretó mis brazos con firmeza, como si necesitara asegurarse de que yo realmente estaba ahí. Si estás aquí, susurró, mirándome con desesperación. ¿Cómo es posible? ¿Por qué solo puedo verte yo? Quise responderle, pero no tenía respuestas. Solo tenía preguntas. Preguntas que me consumían desde el momento en que me di cuenta de que el mundo no me reconocía. Daniel me llevó a su departamento, un pequeño espacio que ahora se sentía aún más claustrofóbico con la tensión en el aire. Se sentó frente a mí, apoyando los codos sobre sus rodillas, mientras pasaba las manos por su rostro. Si solo yo puedo verte, murmuró. Entonces tal vez esto tenga que ver conmigo. Me tensé. ¿Y si tenía razón? ¿Por qué él y solo él podía verme? No lo sé, dije, sintiendo frustración. Lo único que sé es que no recuerdo nada de lo que dices. No recuerdo haber desaparecido. Solo sé que me desperté como cualquier otro día. Daniel alzó la mirada, sus ojos oscuros reflejaban un torbellino de emociones. Mía, tenemos que descubrir qué pasó. Y si es verdad que ya no estás aquí, trató de encontrar las palabras, pero se detuvo. Tal vez podamos encontrar la forma de ayudarte. La idea de necesitar ayuda para descansar en paz me revolvió el estómago. No quería pensar en eso. Quería saber la verdad. Necesitaba respuestas. ¿Cómo pasó? Pregunté de repente. Daniel palideció. No lo sé. La policía dijo que fue un accidente, pero nunca encontraron al responsable. Dijeron que caíste desde un puente, pero... Hizo una pausa, como si dudara en decir lo siguiente. Pero hubo rumores de que alguien te empujó. Mi cuerpo entero se congeló. ¿Alguien lo hizo a propósito? Daniel no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en los míos, y vi el miedo en ellos. No hay pruebas, dijo al fin. Pero si alguien estuvo involucrado, entonces tenemos que averiguarlo. El silencio llenó la habitación. Mi mente estaba llena de vacíos, de piezas sueltas que no lograba encajar. No recordaba cómo había terminado ahí, pero si lo que Daniel decía era cierto, tal vez alguien más sí. Alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. Tal vez haya pistas en el lugar donde sucedió, susurré, obligándome a pronunciar esas palabras. Daniel asintió lentamente, como si estuviera procesando la idea. Podemos ir al puente. Revisar los alrededores. Quizá algo que la policía pasó por alto todavía esté allí. La idea de regresar al lugar donde había ocurrido todo me heló por dentro. Pero no tenía elección. Si quería respuestas, debía enfrentar la verdad. Está bien, susurré. Vamos allí.
Daniel se levantó de la silla y agarró su chaqueta. Yo lo observé en silencio, sintiendo la gravedad de lo que íbamos a hacer. Si había una verdad oculta, la encontraríamos. Y estaba segura de que no nos gustaría lo que descubriríamos. Salimos del departamento en completo silencio. Mientras caminábamos por las calles, noté cómo la gente pasaba a mi lado sin siquiera rozarme. Ni una sola mirada, ni una reacción. Solo Daniel me hacía sentir real. El puente no estaba lejos, pero con cada paso que dábamos, la tensión crecía dentro de mí. No sabía qué esperar. ¿Vería algo que me ayudara a recordar? ¿O solo me enfrentaría al hecho de que ya no estaba en este mundo sin entender por qué? Cuando llegamos, el lugar se veía completamente normal. El agua fluía bajo nosotros con tranquilidad y la ciudad seguía su ritmo habitual. Pero algo en el aire me resultaba inquietante. Me acerqué al borde, con la mirada fija en el río. Entonces, imágenes borrosas invadieron mi mente. Una noche oscura. Voces. Un empujón. Caída. Frío. Mi respiración se aceleró. Me llevé las manos a la cabeza, intentando aferrarme a esos recuerdos que parecían querer huir. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel, colocando una mano en mi hombro. Yo, creo que empiezo a recordar algo, susurré, con un escalofrío recorriendo mi espalda. Si mis recuerdos estaban regresando, significaba que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. El aire nocturno estaba cargado de humedad cuando Daniel y yo llegamos al puente. La luz de las farolas proyectaba sombras alargadas sobre el pavimento, y el sonido del agua fluyendo bajo nuestros pies me provocó un escalofrío. Algo dentro de mí me decía que ese lugar guardaba las respuestas que tanto buscábamos, aunque parte de mí temía conocer la verdad. Daniel se acercó al borde del puente y miró hacia abajo. Yo me quedé inmóvil unos pasos atrás, sintiendo que mi pecho se oprimía. ¿Te suena familiar?, preguntó en voz baja. Cerré los ojos y traté de concentrarme. Dejé que los sonidos y el aire helado me envolvieran, esperando que alguna imagen perdida en mi mente emergiera. Al principio, solo había oscuridad. Luego, destellos borrosos. Una risa ahogada. Manos sujetando las mías. Un forcejeo. Un grito ahogado. Abrí los ojos de golpe, sintiendo un nudo en la garganta. Alguien estaba conmigo, murmuré, temblando. Daniel me miró fijamente. ¿Recuerdas quién? Sacudí la cabeza. Era como si los recuerdos estuvieran justo fuera de mi alcance, jugando con mi desesperación. Me acerqué al borde, colocando las manos sobre la barandilla. Mis dedos se cerraron en el metal frío, y al hacerlo, otro recuerdo me golpeó. Un empujón. Mi cuerpo cayendo hacia atrás. El vacío. El impacto contra el agua. Me llevé una mano a la cabeza. Mi respiración se volvió errática. La sensación de caer, de la desesperación al intentar tomar aire, era demasiado real. Mía, mírame, dijo Daniel con urgencia. Su mano sujetó la mía, intentando anclarme al presente. Las imágenes seguían viniendo en flashes caóticos. Una voz me gritaba, pero no era de miedo. Era de rabia. Luego, el sonido del agua cerrándose sobre mí. El frío apoderándose de mis extremidades. No fue un accidente, susurré, con la voz entrecortada. Me empujaron. Daniel se quedó en silencio. Sentí su agarre tensarse. ¿Quién?, preguntó con cautela. Negué con la cabeza. Aún no podía ver el rostro de la persona. Solo recordaba la sensación de traición, como si mi propio corazón se estuviera desgarrando. No sé, pero fue alguien cercano. Alguien en quien confiaba. Daniel inhaló hondo y desvió la mirada al río. Su mandíbula estaba tensa, como si intentara contener su enojo. Tras unos segundos, sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a buscar algo. ¿Qué haces?, pregunté, intentando calmar mi agitación. Voy a revisar las noticias sobre lo que pasó, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Tal vez haya algo que nos dé una pista. Se hizo un silencio incómodo mientras él navegaba entre titulares y artículos antiguos. Finalmente, su rostro se endureció. Aquí está, murmuró. Joven encontrada sin vida en el río tras aparente caída desde el puente. Me acerqué más a la pantalla, sintiendo que mi cuerpo se estremecía con cada palabra. Dicen que no encontraron señales de lucha. Que la hipótesis inicial fue que lo hiciste tú misma, pero que luego la descartaron al ver que no había ningún indicio de que tuvieras esa intención. Mi estómago se revolvió. ¿Eso era lo que habían pensado? La idea me llenó de indignación. Yo no habría hecho algo así. Alguien me quitó esa elección. También mencionan que estabas con alguien esa noche, agregó Daniel, con el ceño fruncido. Pero no dicen quién. El vacío en mi memoria se volvió más frustrante.
Sabía que la respuesta estaba ahí, enterrada en lo más profundo de mi mente. Solo necesitaba un empujón más para encontrarla. Laura, dije de pronto, sin pensar. Daniel levantó la vista. ¿Laura? ¿Tu mejor amiga? Mi corazón latía con fuerza. Mi mejor amiga. La persona en quien más confiaba. Pero, ¿por qué su nombre me producía un escalofrío? Daniel frunció el ceño y comenzó a teclear algo en su teléfono. Voy a buscar si hay algo sobre ella en las noticias, dijo. Si estaba contigo esa noche, tuvo que haber dado una declaración. Me crucé de brazos, tratando de calmar el temblor en mis manos. Algo no cuadraba. Laura nunca había mencionado nada extraño antes de lo que pasó. De hecho, ella había estado en mi despedida, llorando como si fuera la más afectada. Aquí hay algo, susurró Daniel, acercándome la pantalla de su móvil. La noticia mencionaba que Laura había sido interrogada como testigo. Su testimonio decía que nos habíamos separado antes de que ocurriera el accidente, que no había visto lo que pasó. Pero algo dentro de mí me decía que no era cierto. Cerré los ojos con fuerza. El sonido del río golpeando contra las piedras. El eco de una discusión. Y el miedo en mi pecho justo antes de caer. Abrí los ojos de golpe, con el pulso acelerado. Daniel, creo que Laura me mintió. Daniel me miró en silencio. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. Entonces tenemos que descubrir por qué. La revelación golpeó mi mente como una tormenta. Laura. Mi mejor amiga. La persona en quien más confiaba. Y, sin embargo, cada vez que su rostro aparecía en mis recuerdos, un escalofrío recorría mi espalda. Daniel y yo no perdimos más tiempo. Decidimos buscar a Laura esa misma noche. Si alguien podía aclarar lo que había pasado, era ella. Y si nos estaba ocultando algo, debíamos descubrirlo. La casa de Laura no estaba lejos. Caminamos en silencio, cada paso cargado de tensión. Cuando llegamos, la encontré exactamente igual que la última vez que la vi, el jardín bien cuidado, las luces encendidas en la sala. Para cualquiera, parecía un hogar cálido y normal. Para mí, se había convertido en el escenario de un posible engaño. Daniel se detuvo en la puerta y me miró. ¿Estás segura de esto? Asentí. No tenía miedo de la verdad. Lo que me aterraba era lo que esa verdad pudiera significar. Daniel tocó el timbre. El sonido resonó en la noche, tras unos segundos, la puerta se abrió. Laura apareció en el umbral con una expresión de sorpresa. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta y un suéter amplio, como si estuviera preparándose para dormir. Daniel, parpadeó, confundida. Qué raro verte aquí a estas horas. ¿Pasa algo? Daniel se aclaró la garganta. Sabía que debía ser cauteloso. Necesito hablar contigo sobre Mía. El rostro de Laura palideció. Fue solo un segundo, pero lo noté. Se recuperó rápido y forzó una sonrisa. ¿Mía? Daniel soltó una risa nerviosa. Sé que fue horrible lo que pasó, pero tienes que seguir adelante. No puedes seguir atormentándote con esto. Mi pecho se llenó de indignación. Se estaba deshaciendo del tema como si no significara nada. Como si yo no significara nada. Solo quiero entender qué pasó esa noche, insistió Daniel, su voz firme. Tú fuiste la última persona que la vio, ¿verdad? Laura desvió la mirada. Su lenguaje corporal cambió, se cruzó de brazos y apretó los labios. Eso ya se lo dije a la policía. Mía y yo estábamos juntas, pero en algún momento nos separamos y, bueno, la encontraron después, su voz tembló. No sé qué más decirte, Daniel. Era una mentira. Lo sabía. Porque en mis recuerdos, en los fragmentos que habían vuelto, yo no estaba sola cuando caí. Fuiste tú, susurré, aunque sabía que no podía oírme. Daniel sí. Sus ojos se endurecieron, como si también lo hubiera comprendido. Laura, su voz era baja, peligrosa. ¿Por qué siento que no estás diciéndome todo? Laura abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Retrocedió un paso, como si quisiera huir. El miedo en su rostro lo confirmaba todo. Yo lo recordaba ahora. El puente. La discusión. Sus manos aferrándose a las mías con fuerza, pero no para ayudarme. Para empujarme. Si no fueras tan perfecta. La voz de Laura en mi memoria resonó con rabia. Dímelo. Daniel elevó la voz, dando un paso adelante. Laura se estremeció. No quería hacerlo. Gritó de pronto, llevándose las manos a la cabeza. No quería, pero tenía que hacerlo. El silencio fue ensordecedor. Daniel la miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Por qué? Su voz era apenas un susurro. Laura sollozó y su cuerpo tembló. Finalmente, confesó.
Porque te amaba, Daniel, siempre lo hice. Pero para ti, solo existía Mía. Siempre Mía. Siempre ella. Sus palabras se quebraron. No iba a dejar que siguiera teniendo todo lo que yo quería. Así que, la llevé al puente. Y cuando discutimos, la empujé. La revelación cayó sobre nosotros como un golpe. Daniel apretó los puños, su cuerpo entero temblando de furia. Yo, en cambio, solo sentí vacío. Mi mejor amiga me había traicionado. Por celos. Por amor no correspondido. ¿Tampoco valía mi vida para ella? La policía llegó minutos después. Daniel había llamado mientras ella hablaba. Laura fue arrestada, entre lágrimas y gritos. Pero yo no sentí compasión. Porque al fin, la verdad había salido a la luz. Cuando se la llevaron, Daniel y yo nos quedamos en el umbral, sin decir una palabra. La noche seguía en calma, como si el mundo no se diera cuenta de lo que acababa de ocurrir. Miré a Daniel y vi en sus ojos una mezcla de rabia y tristeza. ¿Y ahora qué? Pregunté en un susurro. Daniel suspiró, pasando una mano por su rostro. Ahora descubrimos qué pasa contigo, Mía. Porque aunque la verdad había salido a la luz, yo seguía aquí. Y eso significaba que mi historia aún no había terminado. El silencio se extendió entre nosotros. Las luces de la calle parpadeaban con un resplandor tenue, mientras el viento movía las hojas caídas. Daniel miró el cielo con un suspiro tembloroso. Mía, su voz era apenas un murmullo. No quiero que desaparezcas. Mi corazón se encogió. No podía decirle lo que él quería escuchar. No podía prometerle que seguiría aquí para siempre. Yo tampoco quiero irme, admití. Pero siento que el tiempo se me está acabando. Daniel me miró con dolor en los ojos. Entonces encontraremos la manera de que te quedes. Tiene que haber algo, alguna forma de que no te vayas. Yo quería creerlo. Quería aferrarme a la esperanza. Pero algo dentro de mí sabía que el destino ya estaba escrito. Y que lo único que nos quedaba era aprovechar el tiempo que nos quedaba juntos. La confesión de Laura había cerrado un capítulo, pero yo seguía aquí. La pregunta que se cernía sobre mí era más aterradora que la verdad misma. ¿Por qué no desaparecí cuando todo se resolvió? Daniel y yo caminamos en silencio por las calles de la ciudad. A pesar de que todo parecía en calma, mi pecho seguía pesado. Sabía que mi tiempo era limitado. Algo dentro de mí lo intuía. No podía quedarme para siempre. ¿Cómo te sientes?, preguntó Daniel, con voz cansada. Lo miré. Tenía los ojos vidriosos, el rostro demacrado por todo lo que había pasado en los últimos días. No sabía qué decirle. No tenía sentido mentirle. Extraña, admití. Como si ya no perteneciera aquí. Nos detuvimos en un parque vacío. Las luces titilaban sobre los árboles y el viento movía las hojas de los arbustos de manera inquietante. Me senté en un banco, mirando mis manos. Me pregunté cuánto tiempo más podría verlas. Daniel se dejó caer a mi lado, frotándose el rostro con ambas manos. Luego suspiró, derrotado. No quiero que te vayas, murmuró. Mi pecho se apretó. Yo tampoco quiero irme. Pero sabía que no tenía elección. La mayoría de las historias de fantasmas terminaban cuando estos encontraban paz. Y aunque la mía había sido injusta, había encontrado la verdad. Sabía quién me había arrebatado la vida y esa persona pagaría por ello. ¿Qué más podía hacer aquí? Daniel me miró, y en sus ojos vi una tristeza que nunca había visto antes. Sabía que, aunque intentara ser fuerte, estaba destrozado. ¿Me recordarás?, pregunté en un susurro. Él sonrió con amargura. Nunca podría olvidarte, Mía. Me incliné hacia él y apoyé mi frente en su hombro. Sentí su calor, su presencia real, y me permití por primera vez en días sentirme viva, aunque fuera por un instante. El tiempo pasó sin que ninguno de los dos hablara. No era necesario. Pero, cuando la madrugada estaba por llegar, supe que mi momento había llegado. Lo sentí en cada fibra de mi ser. Una paz extraña me envolvió. No era miedo. Era aceptación. Pero entonces, todo cambió. Un sonido detrás de nosotros me puso en alerta. Daniel se giró, frunciendo el ceño. Yo también miré en esa dirección. Y ahí estaba ella. Laura. Mi mente tardó un segundo en procesarlo. La policía se la había llevado. ¿Cómo estaba aquí? Entonces lo entendí, había logrado escapar durante su traslado. Su cabello estaba enmarañado, su ropa sucia y rota, y en su mano, un cuchillo brillaba bajo la luz tenue del parque. Tú arruinaste todo. Espetó con rabia, su mirada clavada en Daniel. Él se levantó de golpe, poniéndose entre ella y el banco donde estaba yo. Laura, cálmate, intentó decir con voz firme.
La policía ya sabe la verdad, no puedes huir de esto. Claro que puedo. Gritó, y supe en ese momento lo que planeaba. Laura se lanzó contra Daniel sin pensarlo. Mi grito quedó ahogado en el viento mientras veía la hoja del cuchillo hundirse en su costado. Él jadeó, retrocediendo tambaleante. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la sangre manchó su camisa. ¡No! Grité, aunque él no podía escucharme. Laura lo empujó con fuerza, haciéndolo caer de espaldas. Daniel trató de moverse, de respirar, pero la herida era profunda. Sabía que no tenía mucho tiempo. La policía llegó en ese instante. Se escucharon gritos, órdenes y el sonido de sirenas. Vieron a Laura aún con el cuchillo en la mano y se abalanzaron sobre ella, reduciéndola al suelo. Luchó, pataleó, pero no tenía escapatoria. Finalmente, la esposaron y se la llevaron mientras maldecía y gritaba incoherencias. Pero yo no podía pensar en ella. Solo podía mirar a Daniel. Corrí hacia él, aunque sabía que no podía hacer nada. Me arrodillé a su lado, sintiendo como el frío comenzaba a apoderarse de él. Mía, susurró débilmente, su mirada perdida en la nada. Duele. Me incliné sobre él, desesperada. No te vayas, por favor, susurré, aunque sabía que era inútil. Daniel parpadeó, y por un momento, su expresión cambió. Me estaba viendo. Me estaba viendo. Mía, su voz se quebró. Estás aquí. Mis lágrimas rodaron por mis mejillas. No sabía cómo, pero en sus últimos momentos, podía verme. Tomé su rostro entre mis manos. Voy a estar contigo, prometí. No tengas miedo. Un último suspiro escapó de sus labios. Su mirada se suavizó y su cuerpo se relajó. Entonces, todo a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Sentí una luz cálida envolviéndonos. Ya no sentía el peso del dolor ni la angustia. Solo una paz infinita. Miré a Daniel y él también estaba de pie ahora, conmigo, su cuerpo intacto, su expresión serena. ¿Esto es? Susurró, mirando a su alrededor. Tomé su mano. Él la apretó con fuerza y, por primera vez desde mi muerte, sonreí de verdad. Sí, respondí. Ahora estamos juntos. Y así, con la luz envolviéndonos, nos alejamos del mundo que tanto nos hizo sufrir. La justicia había llegado, y ahora, por fin, éramos libres. Laura fue recapturada y sentenciada a cadena perpetua. La justicia humana se encargó de ella, pero eso ya no nos importaba. Daniel y yo habíamos encontrado la paz, y en algún lugar más allá del tiempo, comenzamos nuestra eternidad juntos.